Pues aquí seguimos en Generación XY con esta sorpresa que yo os había comentado hace unos días, queridos oyentes, que íbamos a tener. No es muy habitual que tengamos entrevistas, entrevistas aquí en el podcast. Os acordáis que hace algún tiempo entrevistamos a Mayra Gómez Ken, por ejemplo, pero la vida es muy caprichosa y te pone en tu camino a personas que de repente descubres que no solo hacen por lo que tú la conoces, sino que tienen una vida mucho más profunda, mucho más completa y que sorprendentemente tienen un encaje perfecto aquí en Generación XY. Y es por lo que hace 23 años, se dice pronto, yo conocí a una persona, un alcireño de pro, alcireño se dice, yo le conocí por otros temas que luego ya comentaremos. Hemos estado en contacto durante todos estos años, con mayor o menor frecuencia. Nos hemos hecho adultos, hemos madurado, somos los dos cosecha del 81 y esta persona que tengo aquí a mi lado pues se ha convertido en un escritor de novelas infantiles, de libros infantiles, si no me falla la memoria, cinco títulos publicados hasta ahora, de bastante relevancia como vamos a comentar ahora. Y hace unos días hablando con él me dijo, oye, que yo he escrito un libro que es de un tema que igual te interesa. Me lo contó, me lo envió, me lo leí y efectivamente es un tema que no solo me interesa a mí, sino que os va a interesar a todos vosotros, mis oyentes en Generación XY, y creo que a vuestros hijos, ¿no? Estamos hablando de David Salvador Sáez. Hola, David. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, José María, por tenerme aquí en tu podcast. Gracias por abrirme estas puertas, por darme la oportunidad de poder presentar mi trabajo a toda tu audiencia. Y la verdad es que un honor, porque yo creo que el cariño es mutuo. Nos conocimos Sí. también por temas retro también, porque vamos a... Pero sabes que a veces cuesta mucho en este mundo audiovisual que te den una oportunidad, que te abran un micro, que te abran una cámara, y tú lo has hecho y te doy las gracias porque vengo a traer un mensaje precioso, pero sobre todo vengo a presentaros un libro que es una ventana entre el pasado y el presente, del cual vamos a hablar en un Vamos a momento. hablar, vamos a hablar. Bueno, antes de nada, David, eso de las gracias sobran, ¿vale? Porque yo a David le tengo muchísimo cariño. David hizo realidad uno de mis sueños más preciados y anhelados de mi vida, que fue conocer a Gloria Estefan. La conocí gracias a David y solo por eso, vamos, te voy a hacer 10 especiales. Pero bueno, vamos a volver a lo que nos interesa. David. No me hagas llorar, ¿eh? No me hagas llorar, que recuerdo aquella época cuando éramos felices y Ay, cuando lo madre teníamos mía. todo. Lo David, seguimos teniendo todo. efectivamente, y que no falte. David es psicopedagogo, es diplomado en Magisterio en Educación Infantil y Educación Primaria y, como os decía, es profesor en Alcira y además de eso, bueno, también es locutor de radio, tiene un programa en el que habla de misterios, que hablaremos un poquito más adelante, y como os comentaba, es autor de libros infantiles. David, ¿he dicho bien diciendo que tienes 5 libros publicados hasta ahora? Bueno, realmente actualmente son 8 libros Ah, publicados, mira, ¿vale? me he perdido 3. Y vamos con el noveno libro, que Sí, luego si quieres te cuento porque también claro, por encaja con la supuesto. proyección ¿Vale? en Generación X. Por Pero lo supuesto. más importante cuando muchas veces me hacen entrevistas, también en muchas teles locales de aquí de Valencia, y me dicen todo lo que he hecho en la vida, me siento mayor, digo, madre mía, no me creo que haya hecho tantas cosas. Pero lo más importante, José María, es Sí. que utilicemos nuestra vida para ayudar a los demás. Y siempre he creído que en la educación, mi trabajo que tengo en la educación, tiene que servir para mejorar la vida de las personitas que tengo, ¿no? Que Sí, aprendan a leer, a escribir, a sumar, a restar. Y eso yo creo que es muy importante. pues me parece muy interesante lo que estás diciendo, David. La verdad es que creo que es una reflexión completamente válida de la que no puedo ponerle ni una coma. Vamos a entrar a hablar de este libro que estamos diciendo que creo que es interesante para nuestros oyentes y para los hijos de nuestros oyentes, por supuesto. Antes de entrar más al detalle, a ver si la técnica está de nuestro lado. Tengo una sorpresa preparada y no vas a ser tú, David, no voy a ser yo, sino que va a ser otra personita la que nos va a contar un poquito de qué va este libro, ¿no? Vamos a ver, vamos a escuchar. El último gnomo cuenta la historia de Arturo, un niño de 12 años que, durante una noche muy especial en el calendario, encuentra a Martín, un gnomo que le asegura ser el único que queda debido a la desaparición de los árboles por culpa de la actividad del ser humano. Martín le pide que lo acompañe al último bosque del planeta. A cambio, su pequeño amigo le entregará el libro secreto de los gnomos, donde se guardan las enseñanzas para recuperarlos y vivir en armonía con la naturaleza y sus habitantes. A partir de ese momento, Arturo y Martín emprenden un viaje lleno de aventuras, en el que el gnomo le contará cómo era la vida en los bosques, llena de cariño y amor por la naturaleza.
Bueno, impresionante, impresionante. Yo no me esperaba nunca que el propio David el Nomo fuera el que presentara algo mío. Esto es maravilloso, amor. Muchísimas gracias por la dedicación y por el cariño. Y, sabes, José María, me hubiera gustado mucho conocer al propio David el Nomo. Ajá. Pero bueno, yo te tengo que decir que el libro que vengo a presentaros hoy surge de un encuentro que tuve yo con un gnomo en los bosques. No era David, ¿Ah, era sí? otro tipo de gnomo. Sí, Ajá. sí, yo me encontré un gnomo en los bosques por aquí, por la zona de Valencia, y me dijo que estaba muy triste y muy preocupado por cómo estábamos los seres humanos tratando el planeta. Entonces Ajá. me contó una historia y me dijo, tienes que escribirla en un libro. ¿Para qué? Para que esta historia viaje a través del libro hacia muchos pequelectores, porque realmente lo mejor que tenemos en nuestra sociedad, en España, que yo quiero tanto a mi España querida, son nuestras futuras generaciones. Y nuestras futuras generaciones son las que algún día tienen que enfrentarse al mayor reto de la humanidad, que es salvar el planeta. Así que gracias a ese gnomo pude escribir esta historia. Ajá. Y cuéntame, ¿por qué David el Nomo? O sea, ¿por qué ese Nomo? Bueno, pues ¿Qué tiene David el Nomo para ti? David el Nomo, desde la primera nota musical que suena en la introducción del primer capítulo Ajá. hasta la última, es especial de arriba abajo. Fue la serie de mi vida, la serie de mi niñez. Yo me quedaba todos esos sábados a las 3:30 con un bote de nocilla de pequeñito para esperar a esos seres que vivían dentro de los árboles, pero sobre todo que eran seres bondadosos, seres cariñosos. Y como me dijo una persona que trabajó en la serie, estaba muy clara la línea entre el bien y el mal, cosa que hoy en día parece que está todo un poco difuminado, ¿no? Los gnomos tenían muy claros lo que era el bien y lo que era el mal, y a mí me fascinaba todas esas aventuras, esos animales a los que cuidaban, porque los gnomos eran seres crepusculares, que no sé si esto tus oyentes lo saben. La gente piensa que un gnomo salía por el día, no, por el día estaban durmiendo, pero eran seres crepusculares que salían al bosque por las noches para cuidar de las personas que se habían perdido en ese bosque y de los animales que habían sido heridos o cualquier cosa. Así Wow. que fue la serie de mi niñez la que más me marcó, y cuando tuve las herramientas en mi mano de poder hacerle un homenaje y de poder llevar esta historia a muchos pequelectores, no me lo pensé, es lo mejor que he hecho para mí en la literatura infantil hasta el momento. De hecho, cuando estuviste preparando este libro, bueno, tuviste la ocasión de hablar con al menos dos personas que de manera muy directa estuvieron relacionadas con la creación y el desarrollo de esta serie, ¿no? De hecho, una de ellas Sí, bueno, es la autor del prólogo del libro. sí, bueno, a ver, estuve en contacto con toda la gente que trabajó en la serie de David el Nomo, Ajá. 40 años después de la serie, ¿de acuerdo? Y te voy a decir una cosa, este libro, El último Nomo, iba a ser un álbum ilustrado. Yo Sí. quería hacer un álbum ilustrado. Yo tenía como 3 libros siempre en mente. El primero, que era El gran viaje de Numeratrón, que fue mi primer libro con el que cumplí un sueño, o el sueño de mi vida, que era ser maestro en la escuela pública, porque me acompañó en mis oposiciones. Después publiqué Spooky, la noche de Halloween, que bueno, hoy me han dado la noticia de que ya ha entrado en imprenta la 6ª edición, de un Genial. fantasmita maravilloso. Y luego quería tener un proyecto de educación medioambiental para los niños y en general, bueno, para todos los pequelectores. Pero cuando me planteé este proyecto medioambiental, me planteé un pequeño relato que iba a ser un álbum ilustrado que se llamaba El bosque de Piluca, donde Piluca entraba en el bosque y ahí encontraba a un gnomo. Claro, cuando yo pensé en la figura del gnomo dije, pero vamos a ver, ¿cómo que una niña que entra en un bosque, si yo tengo en mi mente y en mi corazón el personaje que más ha cuidado a la naturaleza, a los bosques, al medio ambiente, que era David el Nomo? Entonces decidí crear un álbum ilustrado sobre los gnomos. Pero claro, una vez ya tenía la historia escrita de ese álbum ilustrado, dije, pero vamos a ver, si sería maravilloso que yo pudiera vincular a gente de la serie Claro. a este proyecto. Entonces hice un trabajo grande de investigación. Sé que no fue fácil contactar con la gente que había trabajado en la serie, porque no solamente está el señor Óscar Gómez, ganador de 5 premios Grammy, compositor de toda la música de David el Nomo, también de otras series como Willy Fogg y D'Artagnan, sino que hay otras personas que trabajaron en la serie, sino que tuvo que hacer ese trabajo de investigación y pregunté a algunos periodistas que los habían entrevistado, los cuales todos me cerraron las puertas porque, claro, ellos pensaban que un docente... Pero bueno, ahí está Facebook, ahí están las redes sociales y ahí está el corazón de las personas, porque te tengo que decir una cosa, José María. Toda la gente que trabajó en la serie, que me ayudó a escribir la historia, que me orientó en el libro, etcétera, lo hicieron gratis a cambio de nada, nunca me pidieron a cambio de nada. Pero incluso el creador de David el Nomo, el señor Claudio Villerboy, que tuve el honor de conocerlo, él solo me pidió una cosa. Sí, él solo me pidió una cosa. Me pidió que me mantuviera fiel a las enseñanzas de los gnomos que él creó en los años 80. Así que... Ostras. Por supuesto que sí, que eso fue así, pero a veces la gente más grande en la vida es la gente más humilde,
la gente más sencilla, y nunca me pidieron nada a cambio. Así surge la joya que creo que creé, esta ventana entre el pasado y el presente, y un libro que te puedo asegurar que no se hace todos los días. ¿Qué recuerdas de esa conversación con Bierboy? Pues me recuerdo, lo primero de todo, mucha responsabilidad por su parte. Él tenía un legado cultural, el señor Claudio Bierboy estaba considerado el Walt Disney español, y cuando yo le escribí, él me llamó por teléfono. Yo estaba en el patio con mis alumnos de infantil, y él me dijo, mira, yo quiero concederte la entrevista y te quiero escribir el prólogo del libro, porque iba a ser él quien escribiera el prólogo, pero primero te quiero conocer en persona, porque no quiero que mi legado cultural quede en manos de una persona que yo no conozco. Total, que un día estaba yo tranquilo, me llama por teléfono el señor Claudio y me dice que venía a Valencia, porque la Sociedad de Cine de Valencia le iban a dar un premio. No iban a hacerle una entrevista ni un premio, ¿de acuerdo? Ajá. Vino aquí el señor Claudio a Valencia y yo le dije que iba incluso al aeropuerto a por él, pero bueno, ya tenía gente que iban a por él. Y en el hotel el martes 22 de octubre del 2022, yo quedo con él a las 7:30 de la tarde. Y claro, imagínate, estaba un poco nervioso, porque claro, a ver, el señor Claudio Bierboy no solamente creó a David el Nomo, sino a Willy Fogg, a D'Artagnan, a Vicky el Vikingo, pero también él se convirtió en productor de muchas series que vinieron aquí a España, como La Pantera Rosa, que aunque no era de él la trajo. Y también trajo a Henry aquí y a Marcos. Eran series que él puso dinero para poder traerlas. Entonces, claro, yo me encuentro con él en el hotel, él era un hombre alto, pero sobre todo un hombre que se notaba que estaba en otro nivel de la vida, a nivel espiritual, ¿no? Y él me conoció, tuvimos una conversación maravillosa, y cuando vio la humildad y la sencillez que yo tenía, ¿no? Porque yo lo único que quería era que los niños de nuestra generación pudieran tener al menos un libro que les recordara y que conocieran a David el Nomo, que por cierto, toda la serie está en YouTube. Y él me dijo, venga David, que te voy a hacer la entrevista, pregúntame lo que quieras. Y fue maravilloso, o sea, yo le hice la entrevista, cuando nos despedimos, él me dijo que yo era el último Nomo, porque yo era el único que actualmente había viajado al pasado para recuperar esas enseñanzas que él quiso plasmar en la serie. Me contó cosas que puedo contar de la serie y alguna cosa que no puedo contar de la serie, como por ejemplo por qué le puso el nombre de David al Nomo, ¿no? Pero bueno, eso le dije que no, que quedaba entre él y yo. Y bueno, la verdad es que cuando me despedí me dijo que yo era el último Nomo y que me quería hacer el prólogo del libro, que le enviara un poquito algunas indicaciones, que me lo haría. Porque él había visto, pues que yo evidentemente no estaba aquí por dinero, sino más que nada por valores y por principios. Yo lo entrevisto el martes 22 de octubre, me encuentro con él en el hotel, y nada, le envío todo el siguiente jueves, el mismo jueves de la semana, para que me hiciera el prólogo, y el siguiente lunes él fallece. Salió en todas las televisiones de... Sí, me acuerdo. Claro, de España y también de Latinoamérica algunas. Y su última entrevista quedó recogida en el último Nomo, ¿no? Qué casualidad. Yo me disgusté mucho porque él también estaba preparando una película sobre los gnomos para estrenar en cine, y él me dijo que quería que fuera a Madrid, al estreno y tal, y bueno, la verdad es que a él le encantó la historia, le gustó mucho y me felicitó, y eso fue con lo que me quedo. Cuando él fallece, pues ya le pido al señor Óscar Gómez, que fue el compositor de toda la música de la serie, le pido que me haga el prólogo, y él, con toda la humildad, simpatía, agradecimiento, el señor Óscar es maravilloso, me compuso, nunca mejor dicho, el prólogo, que me lo escribió en el bosque, y la verdad es que es un prólogo que bueno, tiene esas conexiones con la serie de David el Nomo, y que es como un triángulo realmente, José María, porque está el libro de Ecabutes, que fue el libro en el que el señor Claudio Bierboy conoció a los gnomos, de ese libro sale la serie, ¿vale? Y de ese libro también sale mi historia, El último Nomo, están los tres conectados. Y la verdad es que, como te he dicho antes, no es un libro que se hace todos los días. No, por supuesto, y además que es un libro en el cual viene avalado por dos piezas clave en el desarrollo de la serie, como son el creador, ¿no? El señor Bierboy, y luego el autor de la música, esa música que nos sabemos de memoria, que la hemos cantado millones de veces y que forma parte ya de la historia de la música española. Claro que sí. También tengo en el libro a Javier Losada, que fue el compositor de la letra, que abre la canción. Él también quiso estar, él es una persona maravillosa, y de verdad que bueno, él también tiene unas palabras en ese epílogo que es como cierra todo el libro, y la verdad es que es un libro que ya no solamente para la gente de nuestra época, que creo que lo van a disfrutar muchísimo, ¿vale? Sino también porque la historia es original completa mía, pero tiene esos elementos que homenajean a David el Nomo. Claro, por supuesto. Ya no solamente por la gente de nuestra época, que lo van a disfrutar mucho, sino porque creo que es un libro que tienen que leer todos los niños de este mundo. Eso es mucho decir, ¿no? Pero lo tienen que leer todos los niños por el mensaje que tiene, ya no solamente ecológico, sino un mensaje ecológico pero actualizado al día de hoy, sobre todo
muy relacionado con el tema de los ODS y aquellos ODS que tienen una parte social también. Ver qué estamos haciendo con los seres humanos y qué estamos haciendo con los más necesitados. Oye, David, yo no tengo hijos, entonces a lo mejor peco un poco de ignorante o de sectario, si me lo permites, ¿no? Yo veo las series de dibujos animados de ahora y veo que son completamente distintas en temática, en tipo de personaje a lo que era David el Gnomo. ¿Tú crees que los gnomos siguen enganchando a los críos de ahora? Yo creo que sí. Creo que sí que siguen enganchando, pero hay que saber cómo engancharlos a las juventudes de hoy día. Es decir, hay que ver cómo presentamos a estos gnomos. Tú no puedes presentar un gnomo como en el libro Die Kabouters, con una ilustración del año 79 tan antigua. Tienes que presentarlos con las maravillosas ilustraciones y con la maravillosa imagen que me hizo el grandísimo artista madrileño Mike Bonales, que para mí, Mike Bonales es un artista madrileño, él empezó con cómic, pero yo desde que lo conocí admiré su trabajo, y cuando él me dijo que sí que quería hacer este libro, porque justamente él empezó dibujando de pequeñito con los dibujos de David el Gnomo y de Willy Fogg, él los imitaba, ¿vale? Y había que hacer una imagen muy actual, una imagen muy cartoon, una imagen con colores muy cálidos, porque hay toda una psicología del color en el cerebro, ¿vale? Esos colores cálidos, esos personajes tan modernos, porque la historia del último gnomo combina personajes clásicos del libro Die Kabouters, que aparecen en la serie, pero también personajes nuevos que he creado. O sea, también están los trolls, por ejemplo. No, vamos a ver, los trolls no pueden faltar, evidentemente. Hay un capítulo dedicado a los trolls, pero es que hay otro capítulo dedicado al sorbemocos. El sorbemocos. Y claro, el sorbemocos, en el libro Die Kabouters, que es el libro del año 79, de Kiel Purwotten, que fue el autor, ¿vale? El sorbemocos era como un troll, pero más grande y más terrorífico todavía, porque los trolls, según el libro Die Kabouters, jugaban con los gnomos, les hacían gamberradas, pero nunca los llegaban a matar. Pero sin embargo, el sorbemocos sí. Solo existen 3 sorbemocos en lo que son en Europa, en las colinas de Siberia, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que como ya era muy complicado que los trolls que se podían confundir con ese sorbemocos, ¿qué pasa? Que el señor Claudio Bierboy puso al sorbemocos como un troll más. Ahí está el moco que absorbe ahí está el troll que absorbe el moco, ¿vale? Y que ese es el sorbemocos. Pero en el libro de Kabouters está diferenciado. ¿Qué he hecho yo en mi libro? Dedicarle un capítulo entero a los trolls, ¿vale? Y otro capítulo al sorbemocos. Porque la única referencia literaria que tenemos del sorbemocos es, evidentemente, en el libro Die Kabouters y ahora, posteriormente, en mi libro. Entonces, yo los quise diferenciar, pero por supuesto que salen los trolls, salen muchísimos personajes de la serie David el Gnomo, pero también combinados con personajes originales míos, como el Dr. Fenicius, que es el hechicero más reconocido de Liverpool, pero últimamente está un poco de capa caída. Luego hay un dragón rosa también que se llama Draco, con el cual se baja a lo que son las tierras subterráneas, donde hay seres que también aparecen estos seres en el libro de Kabouters. Y bueno, en definitiva era combinarlo todo a la perfección. Estuve 2 años trabajando en este proyecto con unas ilustraciones absolutamente maravillosas que tú ya las has visto, de Mike Bonales, y con una edición única que ha hecho la editorial Sargantana, con una tapa flexibone, con unas guardas preciosas, todas en carretes antiguos que imitan aquella época, donde los dibujos se hacían a mano y se organizaban en lo que eran carretes de fotos. Bien. Y bueno, un libro, como he dicho, muy retro, pero con una imagen muy actual, que conecta y presenta muy bien los gnomos a lo que son nuestras nuevas generaciones actualmente. Joder, te has quedado a gusto con ese libro, ¿eh? Es un esfuerzo de 2 años, como dices, pero cuando lo viste publicado, me imagino que... ¿Quién fue lo primero que pensaste cuando lo tuviste en tu mano? Lo primero que pensé es qué suerte he tenido de poder conocer a David el Gnomo. Qué suerte he tenido, porque sin David el Gnomo yo no hubiera podido hacer este libro. Que mira que tengo 8 libros publicados, voy a publicar mi 9º libro, que si quieres luego te cuento alguna cosita, pero y estoy trabajando en un álbum ilustrado para infantil. Y aparte tengo una novela de terror maravillosa también, terror a partir de 18. Pero lo mejor que he hecho en la literatura, y yo creo que lo que está más cerca de mi corazón siempre es El último gnomo, porque El último gnomo es un libro que todo el mundo tiene que leer, tanto los que conocemos la serie como los que no. No te hace falta conocer la serie, no te hace falta conocerla. Puedes leerte el libro y cuando acabas de leer el libro, aparte, intenté desde el principio, José María, que como nosotros desde el principio, desde el primer capítulo que conocimos a David el Gnomo, lo queríamos y lo quisimos. De hecho, cuando David el Gnomo no muere, se transforma en un árbol, porque los gnomos mueren. Tenemos que recordar a todos tus oyentes que cada vez que vayan por la calle y vean un árbol, ese árbol ha sido un gnomo en algún momento, ¿vale?
Entonces, ese cariño que le tuvimos a David el Nomo desde el primer capítulo, he intentado que todos los lectores del libro tengan el mismo cariño a Martín y, bueno, a ella el Nomo, ¿vale? Pues eso, lo tengan desde la primera línea que aparece, le tengan ese cariño hasta el final de la historia, porque se hace de querer. Y como te he dicho, está muy claro la diferencia entre el bien y el mal en esta historia. Y bueno, yo feliz y contento. Y mientras tenga salud, voy a estar siempre empujando el libro para que cuanta más gente lo conozca. Por supuesto, por supuesto. Además, David, yo creo que este libro, una de las cosas que tiene es que es una herramienta perfecta para conectar nuestra infancia con la infancia de nuestros hijos, ¿no? Algo que puede ayudar más, incluso si cabe, a los padres a crear esos lazos, ¿no? Esa conexión intergeneracional con sus hijos y que se perpetúe la tradición y los recuerdos que nosotros teníamos como niños en estas nuevas generaciones, ¿no? Correcto, y también como soy una persona que está en las aulas de primaria y sé lo que los niños leen y les gusta, también todo el contenido de dentro, hay ciertos momentos en los que hay que poner el libro en un espejo para poder seguir la lectura, hay momentos en los que hay que escribir algún nombre, siempre activando la lectura, porque son pequeños juegos que a los niños les gustan muchísimo, y te lo vuelvo a repetir, es la forma en la que tenemos de presentar a los gnomos, y ese dragón rosa, ese doctor Fenicius, que de verdad que la imagen es una auténtica preciosidad, que me inspiré en El mago de Tiana y el sapo, que esa película me encanta, ¿vale? Cuando visitan Liverpool con ese póster de los Beatles de fondo. Es que tiene tantas cosas, esos paseos a lomos de los cisnes por los bosques, patrullando, para que a ningún animal le faltara de nada. Ese encuentro con los trolls, que fue absolutamente maravilloso. Pero sobre todo, la capacidad que tenían los gnomos de ayudar y de ver a todo el mundo por igual y de unir, que era lo más importante, de unir, y sobre todo un mensaje muy grande a nuestra juventud, porque claro, el final de la historia, que no lo vamos a desvelar, es un final como muy bonito, donde el protagonista que encuentra al gnomo, el protagonista se llama Arturo, le puse Arturo, tiene un motivo, ¿vale? El que lea la historia lo va a encontrar dentro de la historia, pero Arturo acompaña a Martín hasta el último bosque del planeta, porque está rodeado ese bosque por las montañas de la muerte. Las montañas de la muerte eran los lugares donde los gnomos se transformaban en árboles, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se le llaman montañas de la muerte? Está en el libro de Ecabutes, porque eran volcanes. Al ser volcanes, los seres humanos no entraron en su interior. Entonces, cuando entra y ven la belleza de ese bosque, Arturo, porque Arturo tiene 12 años, pero posteriormente, claro, se hace mayor, se transforma en algo, él también, ¿vale? Que lo que pretende es ser un motor de cuidado y de respeto hacia el medio ambiente, siempre sin adoctrinar, sin ideologías de ningún tipo, simplemente decir, protejamos la vida en toda su esencia, que era, en definitiva, lo que hizo David, lo que hizo Lisa, lo que hicieron todos los gnomos de Siberia, lo que hizo Switz también, el zorro, y lo que nosotros nos estaba entrando por los ojos cuando veíamos la serie. Y luego también, porque los grandes olvidados del mundo de los gnomos, que poco se habla del juez Klaus, también de la otra serie, ¿no? De la llamada de los gnomos, ¿no? Es que esa fue la segunda parte. Por eso, ¿vale? Sí. Pero también te tengo que decir que a mí la segunda parte ya no me gustó tanto. Ay, ya se sabe, segundas partes. David y Lisa eran especiales. Eran tan especiales. Y yo me acuerdo de ese segundo capítulo donde se nos presentan a los trolls, y él tenía muy claro siempre que no importaba caer en las garras de los trolls, había que ayudar y había que estar ahí. Y la verdad que la serie está muy bien hecha, la del juez Klaus y la llamada de los gnomos. Pero David el Nomo es especial, seguirá siendo especial, y lo único que hace falta es lo que te digo, es decir, presentarlo bien y sobre todo que nuestras futuras generaciones, que son nuestros pequeños ahora, le den una oportunidad también a David el Nomo. Y recordarles a todo el mundo que nos está viendo que lo que se hizo anteriormente a la época de ahora no era malo, era bueno también. Claro que sí. Y que simplemente se merece una oportunidad como hoy me la estás dando tú a mí para presentar este libro. Por supuesto que sí. Oye, tenemos una llamada telefónica, a ver quién nos está llamando. Hola, ¿quién eres? Soy David el Nomo. ¿Y tú me dices tu nombre? Me gusta conocer a gente nueva. Pero, David, tengo a mi lado a otra persona que se llama David Salvador y que ha escrito un libro que habla sobre ti. Qué curioso, ¿cierto eso? Me encantaría hablar con David Salvador y conocer más de su libro que me dedica. Pues aquí estoy para hablar contigo, David. Oye, qué placer conocerte. He conocido a gente que quiero y que admiro mucho en mi vida, pero me faltaba conocerte a ti. Sabes que yo conocí a un gnomo, que él también llegó a conocerte y que él fue el que me inspiró para poder escribir esta historia y hacerte un homenaje a ti, a David el Nomo. ¿Y
Oh, me halaga mucho saber que has escrito un libro que me rinde un homenaje. Es algo muy especial y que me hace sentir muy honrado. Y es maravilloso saber que conociste a otro gnomo que también me conoció a mí. ¿Podrías contarme un poco más sobre él? También me interesa saber cómo fue que te inspiró para escribir esta historia. Bueno, pues realmente mi inspiración fuiste tú cuando yo era pequeño. Y estaba en la televisión, pegado a la televisión, siempre para ver tus aventuras y sobre todo tus buenas enseñanzas hacia el medio ambiente, hacia los animales. Yo siempre digo que amo a los animales, que amo al medio ambiente, gracias a que te conocí a ti, a que conocí a Lisa, tus gemelos me imagino que ya serán muy grandes, y a todos los maravillosos hermanos que tenías en el bosque, que bueno, que la verdad es que lo pasabais muy bien siempre patrullando el bosque para que a nadie le faltara de nada. Qué alegría me da saber que pude inspirarte a ti y a muchos otros niños mientras crecías. Siempre he tenido un cariño especial por los pequeños. Y me llenaba de orgullo poder transmitirles lo importante que es cuidar del medio ambiente y de los animales que nos rodean. Mis gemelos ya son muy mayores, pero siguen estando tan unidos como siempre. Y disfrutamos de cada momento compartido. Los hermanos del bosque también siguen ahí, siempre listos para patrullar y ayudar a cualquier animal que lo necesite. David, a mí me gustaría... ¿Qué te gustaría preguntarme? Vale, David, a mí me gustaría preguntarte cómo es una caverna de los trolls desde dentro. ¿Cómo se ve desde dentro? Porque los gnomos conseguís escapar de la caverna de los trolls siempre utilizando la inteligencia, nunca la violencia. Y me gustaría saber cómo es una caverna de los trolls. Ah, entiendo perfectamente tu pregunta. Bueno, la verdad es que las cavernas de los trolls son espacios muy oscuros y en general poco acogedores. Suelen estar húmedas y con muy poca luz, lo cual dificulta mucho la visión. Además, tienden a estar llenas de basura y suciedad, ya que los trolls no son muy cuidadosos con su entorno. Sin embargo, su tamaño y sus muros rocosos las hacen muy resistentes. Bueno, una última pregunta, si me lo permites. Por supuesto, adelante. Puedes preguntarme lo que desees. ¿Por qué nos hiciste llorar tanto cuando te transformaste en árbol en el último Me capítulo? disculpo mucho si alguna de mis acciones te hizo llorar. No era mi intención en absoluto. Si me permites, ¿podrías decirme más sobre lo que causó ese llanto? Quizás pueda darte alguna explicación o aclarar cualquier malentendido. Esa es una pregunta muy profunda y complicada de responder. En ese momento me transformé en árbol a causa de un conjuro oscuro que me atrapó durante un tiempo. Fue una experiencia muy dolorosa y triste, y lamento haberte hecho llorar. Pero a través de esa experiencia aprendí que la naturaleza y la conexión con los árboles son muy importantes. Y es algo que ahora valoro más que nunca. David, un placer haberte conocido. Nunca me esperé en mi vida, nunca me esperé en mi vida que pudiera hablar con el propio David el Gnomo. Pero hablé con alguien que también para mí era como, no un pequeño gnomo, sino un gran gnomo, que fue Claudio Villerboy, el creador de la serie en la que tú participas, y que gracias a él yo te pude conocer y que miles y miles de niños pudimos entender el mensaje de cariño y de amor a la naturaleza y a los animales. Ha sido un placer haber hablado contigo, David. Y no te olvides que la humanidad y que las personas todavía te necesitamos, a ti y al resto de los gnomos. Oye, pues muchísimas gracias a David el Gnomo y volveremos a hablar muy pronto. Adiós. Bueno, David, has cumplido tu ilusión de hablar con David el Gnomo, ¿eh? Entre Davides anda el juego. Esto ha sido maravilloso, la verdad es que sí, pero maravilloso, así que muchísimas gracias por la oportunidad. Oye, antes de que nos cuentes un poquito de qué va a ir tu próximo proyecto, queremos conocerte un poco más. Aparte de David el Gnomo, ¿qué otras series de los 80 o los 90 te guardas un especial recuerdo? Pues imagínate, pero hay muchas series y todas esas series yo creo que tienen un impacto dentro de mi literatura también. Es como que forman parte de mi ADN, ¿de acuerdo? Mira, una serie que me encantó, ¿vale? Y que todavía recuerdo con mucho cariño. Es que claro, José María, hay muchas series, pero por ejemplo, no sé si te acuerdas de los Snorkels. Hombre, por supuesto. Esa serie fue maravillosa. Luego no sé si te acuerdas también, por ejemplo, de lo que eran los Diminutos también, que me gustó muchísimo. Claro.
Luego, aunque no era una serie que yo particularmente, la seguí toda, pero no era una serie que me fascinaba mucho, pero sí que me gustaba mucho la forma en la que tenían de resolver los problemas, los osos amorosos, pero la primera edición francesa que se hizo. Luego ya se hicieron otras que no me gustaron tantísimo, pero me gustaba mucho cómo esos pequeños seres venían de ese jardín, ¿no? Y ayudaban a los niños a resolver los conflictos siempre de manera pacífica, aunque había un corazón helado por ahí que intentaba crear el mal, ¿de acuerdo? Luego más series. Hay una serie que yo esto también la tengo guardadita también. Y uno siempre está pensando en hacer cosas, obviamente no con la serie, pero sí que tengan esa atmósfera. Los Fraggle Rock también, ¿de acuerdo? Que eran sobre todo aquella canción de ta 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 ta. Eso, además creo que no hay muchos proyectos en la literatura infantil que pudieran combinar esas imágenes, ¿no? Creo que sería algo muy interesante poder explorar imágenes reales con... Sí, sería muy interesante todo eso. Y bueno, pues a ver, a mí me gustaba también mucho la serie de Moffy, el koala, también Sí, te acordarás, sí, que claro. también tiene un impacto medioambiental muy bonito. Sí, sí, Luego el grandísimo Willy Fogg, pues también lo conocí. sí, Esa marcha atrás en esos días, ¿no? Para conseguir el objetivo. sí, Quiero sí. decirte que al final, pues bueno, son series con las que nacimos, series con las que nos hemos desarrollado como personas, que todos esos valores, porque sí que eran series que tenían valores, Por los Osos supuesto, Amorosos, totalmente. incluso los Fraggle también tenían una serie de valores también medioambientales. Sí, Han calado en nosotros, nos han hecho ser la generación que somos, ¿no? sí, Y sí. bueno, hoy en día hay otro tipo de series, se consume otro tipo de contenido a nivel de animación, pero se siguen haciendo en el mundo de la animación películas de muchísima calidad donde están capitaneadas para mí por Pixar, ¿de Ujú, acuerdo? sí. Que Pixar es muy curioso, Inside Out es pero un ya no proyecto Inside Out. maravilloso. Tienes un Wall-E precioso, tienes la película Bichos preciosa, Sí, tienes la película de Buscando a Nemo con una alita que trata la inclusión, ¿no? La helada del pez. Es decir, hay muchas películas. La de Wall-E tiene un impacto medioambiental. Y lo más bonito de Pixar es que quien creó Pixar fue el propio creador de Apple, que lo echaron de Apple, creó Pixar y luego volvió a Apple, sí, sí. ¿vale? Y Jobs. O sea que, para que veas que muchas veces simplemente la vida es cuestión de que te den oportunidades, pero esas series las llevo en mi corazón y luego, bueno, grandísimos también. Pues eso, cortos, yo soy muy fan de los cortos, y me refiero a corto animado de Walt Disney, Ajá. ¿vale? O sea, ese corto animado donde Donald recibe, el Donald me refiero al del año 40, el del año 42, ¿vale? Sí, Recibe una postal de su hermana donde le dice que le va a enviar a sus sobrinos, con caras de angelitos, y de golpe de repente abre la puerta y entran con las bicis, los triciclos, y empiezan, claro, o sea, esos dibujos, cuando los primeros cortos de Mickey, que fueron maravillosos, mi libro de Spooky la noche de Halloween, la gente piensa que yo me inspiré en Casper, y no es así. Yo me inspiré en un corto de Disney que es Goofy, Mickey y Donald, que son cazadores de fantasmas wow. que van a una casa encantada donde los fantasmas les hacen jugarretas. Esos cortos, esos dibujos, esos guiones que se hacían, ese estilo del año 40, 50, es inimitable. De hecho, hay un videojuego que es Cuphead, que copia el estilo del cartoon los años 40 y 50, y te digo yo, ya te puedo asegurar que bueno, que no me tengo que morir yo sin explorar esos ámbitos también, que creo que a nivel de ilustración son brutales y que, bueno, que siempre hay gente como vosotros que lo Pues valoráis. estaremos aquí pendientes de a ver cómo evoluciona esto. Oye, David, muy rápidamente, danos una pincelada sobre tu próximo proyecto literario. Claro que sí, pues mi próximo proyecto también va a tener un, un sabor muy retro, pero no va a ser un libro de narrativa, sino es un sueño cumplido para mí, porque va a ser mi primer cómic infantil, ¿de Ajá. acuerdo? Pero es un cómic con el que voy a celebrar los años dorados del TVO en España. Y bueno, el TVO era una revista que la revista empezó antes de lo que era, empezó la Segunda República, luego ya en la Guerra Civil, etcétera y tal. Y era una revista en la que lanzó personajes tan icónicos como Mortadelo y Filemón, Zipizape, el Botones Sacarino, Carpanta. Entonces, este cómic, aunque es original y es nuevo mío, celebra toda aquella época, y yo creo que os va a encantar porque también estoy reuniendo gente del mundo del cómic bueno, que estamos creando una historia maravillosa. Estamos ya en la parte final del cómic y es un sueño porque no es narrativa, es cómic, pero yo creo que os va a gustar muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, no dejes de pasarte por aquí para hablarnos de cuando sea una realidad, que seguro, conociéndote, Ahí está. será mañana, Claro que sí. mañana pasado, ya lo tendrás terminado. Pues Mari, muchísimas gracias. tenemos que recordar a todos tus oyentes que si quieren el libro El último gnomo, en cualquier librería de España lo tiene.
en el Corte Inglés, en FNAC, donde quieran. Si no lo tienen, te lo traen, en 48 horas lo tienen, o también en plataformas digitales como en Amazon, pero vamos a intentar siempre en nuestras librerías de barrio apoyarlas y estar ahí. El último nomo, David Salvador Sáez, ilustrado por el grandísimo Mike Morales y editado y publicado por la editorial Sargantana, ya en librerías. Pues estupendo. Oye, pues nos alegramos muchísimo, David. Y nada, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratejo. Y nada, Gracias a ti, gracias a vosotros por la oportunidad y un abrazo muy grande a todos los oyentes del podcast de Generación X. Y un placer estar aquí. muchas gracias, David. Adiós.